¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos en una transmisión más desde la ciudad de Tijuana, en la entidad federativa de Baja California. Y como es usual, Grado Cero no únicamente se remite a hacer entrevistas ni un trabajo de cubrir eventos en la Ciudad de México, sino que también se atreve a ir más allá y en este caso al borde de la frontera de la Federación. Nos encontramos el día de hoy en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y nos encontramos el día de hoy con el maestro Carlos Valencia. ¿Cómo está, maestro? Muy bien aquí, un gusto. Perfecto. Y vamos a decir una pequeña semblanza curricular del currículum que tiene el maestro Carlos Valencia. El maestro Carlos Valencia es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y tiene una maestría en Desarrollo Global por la misma institución. El maestro Carlos Valencia se ha dedicado al estudio de temas de política, de movimientos sociales y el activismo de la sociedad civil, y también es un activista en organizaciones no gubernamentales de la sociedad y en temas de transparencia. Sí. Bueno, maestro Carlos, el día de hoy el tema que nos trae a entrevistarlo es en relación al tema que usted trabajó en su tesis de maestría, Sí. que son los movimientos sociales. ¿Podría hablarnos un poco sobre cómo debemos entender en principio qué es un movimiento social y cómo fue el análisis que usted realizó? Esa es una tremenda pregunta. De hecho, definir qué es un movimiento social, eso es, de hecho, todavía está en disputa, porque lo que nosotros como vagamente conocemos como movimientos sociales, o sea, en el argot cotidiano, o sea, en la plática de camión, ya cuando uno se pone a discutirlo de manera académica, a lo mejor no lo son. De hecho, por ejemplo, hay gente que diría que los emos o los cholos o algo así son movimientos sociales. Y ya, por ejemplo, cuando uno se pone a discutir eso de manera académica, los cholos y los emos no son movimientos sociales, son identidades culturales. Pero, de nuevo, o sea, esto es cuando somos rígidos con el concepto. Entonces, los movimientos sociales podemos tener una idea de qué es lo que son, pero el tema de que se tiende a confundir mucho con las marchas, con las protestas, con los plantones, aunque ciertamente sí son indicativos de los movimientos sociales, pero no son definitivos. O sea, una marcha o un plantón no hacen un movimiento social, son maneras en las que los movimientos sociales se expresan, o sea, son la parte visible del movimiento social. Entonces uno tendría que hablar de la génesis de cosas que sucedieron en torno a cierta cosa, a ciertas situaciones. Entonces nosotros en la literatura anteriormente los movimientos sociales se conformaban alrededor de una agenda de peticiones del matrimonio gay, de los derechos de animales, del voto de la mujer, etc. Pero ahora ya estamos viendo de que hay movimientos sociales que se generan alrededor de la identidad también. Por ejemplo, uno puede ir a ciertos lugares donde hay manifestaciones a todo momento sobre la comunidad gay, pero no están viendo nada. O sea, simplemente ahí el incentivo para participar es participar. O sea, entonces podemos hablar de este segundo instante de que ya hay movimientos sociales que no necesariamente tienen que no necesariamente tienen una agenda de peticiones, ¿no? O sea, ¿y cuál es la otra pregunta? Sí, la pregunta es, bueno, ahorita ya avanzando un poco con lo que usted ya me acaba de expresar, maestro, sería, los movimientos sociales, ¿cuál fue el análisis que usted realizó? ¿Desde qué metodología, o mejor dicho, desde qué perspectiva lo hizo? Okay. Porque como usted acaba de señalar hace unos momentos, uno se enfocaría nada más en decir que un movimiento social se concentra nada más en las marchas. Sí, claro. O en una protesta que se hace frente a algún organismo o por alguna causa en común nada más. Okay. Pero usted, ¿cómo fue el estudio que usted realizó de los movimientos sociales? Yo hice algo poco convencional, que es hacer un análisis del previo. O sea, de los valores políticos que encauzaron a que la gente participara de esta manera en movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo tomé dos casos de estudios que son el 15M en España, mejor conocido como los indignados, y el otro fue el 132 aquí en México, ¿no? Que lo tenemos muy presente todos aquí, ¿no?
lo que yo estudié fue, dentro de los participantes, qué valores políticos eran los que tenían que los llevaron a participar en eso, no sé, porque, o sea, ¿por qué en movimientos sociales? ¿Por qué no en una sociedad civil? ¿Por qué no en una ONG? ¿O por qué no votando? ¿Por qué no haciendo un partido político? O sea, ¿por qué tenían que ser de esta manera, ¿no? Entonces, yo eso fue lo que hice y tomé estos estudios. Y así. Entonces, mire, yo le preguntaría, con lo que usted me acaba de responder, Sí. el análisis que usted realizó entonces de los movimientos sociales lo hace a través de los elementos ideológicos que se encuentran inscritos en ellos. Específicamente la cultura política, los valores culturales, o sea, la manera en la que esta gente percibía el aparato político, eso fue lo que yo hice. O sea. Y bueno, ahora que usted lo está precisando, yo le realizaré la siguiente pregunta. Usualmente cuando se hace el análisis de los movimientos sociales se centra, como usted acaba de señalar hace unos momentos también, en la marcha, sí, en la manifestación en específico de una fecha, lo cual incluso tendería a ser un análisis más de tipo histórico, de claro, la marcha que se realizó tal fecha, la marcha que se realizó tal fecha y hubo una represión. Sí. Pero únicamente eso es un análisis del hecho en específico de la marcha, no nos da más allá, no nos describe cuáles son los elementos que se encuentran detrás de esos movimientos o detrás de esas marchas. Ajá. Y bueno, yo aprovecho también la oportunidad para decir que esa característica peculiar que tiene su investigación me llama la atención. Sí, okay. ¿Podría decirnos cómo fue que usted identificó esos elementos que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que usted utilizó o cómo fue su metodología para poder detectar ese tipo de elementos que están detrás? Bueno, a mí a mí me inquietó bastante toda la literatura que hay sobre apatía a la democracia, que es una literatura bastante rica y bastante completa. Entonces, yo me enfoqué, o sea, bueno, de nuevo, esta no es idea mía, o sea, ojalá fuera mía, pero yo se la leí a otras personas, pero es el tema de cómo es que las personas dejaron, o más bien desacreditaron el aparato institucional. La parte visible de la democracia participativa. Entonces, yo me concentré en ver estos puntos de cómo era que la gente, o sea, cómo era que los participantes dentro de los movimientos sociales percibían a las instituciones políticas. Eso fue lo que... Entonces, lo que dentro de mis conclusiones, si se puede decir que hay algunas, es que yo pude ver que... concluí de manera no determinante que estos movimientos sociales contemporáneos son más bien una manifestación del desencanto que hay a la democracia y no tanto de los problemas, o sea, no tanto de la bandera que traían. En el caso de los indignados en España, es obvio porque el 2011 hubo manifestaciones en toda Europa. O sea, desde Grecia, Francia, España, incluso en Inglaterra, uno puede ver, pero hubo manifestaciones en toda Europa por el tema de la austeridad, de las medidas de austeridad de la crisis. O sea, las medidas de austeridad de la crisis responden a la crisis original del 2008. Que no fue causada por los europeos, pero les afectó ciertamente. Entonces, las herramientas que utilizaron los europeos para poder salir de la crisis los metieron en una crisis más grande, que es la crisis que tiene ahorita. Entonces, hubo un desencanto generalizado en toda Europa por el tema de las medidas de austeridad. Hay libros, hay muchísimos, no sé, hay cientos, se pueden hacer 40 tesis de doctorado sobre este tema. Pero aquí lo interesante es de que si usted se pone a buscar las manifestaciones que hubo en Europa, va a encontrar que todas las manifestaciones en Europa, la bandera que traían era específicamente contra las medidas. O sea, si uno va a Alemania y decía, de hecho hay una imagen que si la crisis la causan los banqueros, que la pagan los banqueros, ese tipo de cosas. Pero el caso específico en España era de que ahí no era contra las medidas de austeridad, ahí era contra la democracia y los partidos. Contra la participación política institucionalizada. Sí, así es. De hecho, el lema del 15M, antes de que se llamara 15M, era democracia real ya. De hecho era hashtag democracia real ya, no es cierto, pero era hashtag no nos representan. Ese era el lema con el que se conglomeraron. Pero, o sea, ¿por qué
si en los demás países de la Unión Europea la bandera contra la que luchaban era la austeridad, ¿por qué en España era contra la democracia? Entonces lo que yo concluyo, de manera somera, o sea, de manera muy modesta, es que más bien el tema de la austeridad, o que sí es importante, o sea, no lo estoy desvalorizando, es de que fue más bien el escaparate, o sea, era la gotita, o sea, que la falta de legitimidad ya existía. O sea, los españoles ya desconfiaban del aparato político, entonces esta fue la excusa más que nada. Y lo mismo se puede ver en México, ¿no? O sea, el 132 no era anti Peña Nieto, era anti estoy enojado, ¿no? O sea, porque una manera de ver eso era de que uno podía agarrar así manifestantes, platicar con cada uno de ellos, oye, ¿y tú por qué te estás manifestando? Y cada uno te iba a decir una cosa diferente. No había entonces un parámetro común o algo que uniera a todas estas personas dentro de este movimiento. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el Occupy Wall Street. O sea, que es nomás estoy enojado. O sea, era nomás es la válvula de escape para este sentir generalizado de apatía y todo. O sea, es así como entonces, este punto, no sé cómo fue que se me ocurrió. Creo que fue leyendo entrevistas, porque hice algunas entrevistas, fue leyendo literatura, pero ahí de repente me brincó la idea y pues esto concluí y le empecé a escarbar más en este punto, ¿no? Entonces, las otras entrevistas que hice las redirigí hacia el tema de los valores políticos que tenían, o sea. Ahora, que usted acaba de señalar dos casos, el de España y el de México. Y podemos ver que un patrón en común es la molestia, la inconformidad que existe, pero que es como una válvula de escape. ¿Usted cómo podría decir qué tan sano es que existe este tipo de movimientos sociales para evitar incurrir en manifestaciones de violencia o incluso en ir más allá en una participación o mejor dicho, realizar actos que se excusen bajo la participación política, pero que perturben el orden público? ¿Cómo no entendí? Sí, ¿qué tan sano es este tipo de movimientos sociales para evitar incurrir en hechos de violencia o incluso en hechos lamentables que podrían considerarse después represivos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque de hecho el hacerse la pregunta de si son saludables o no, o si son sanos o no un sistema político, eso está dentro del mismo debate de los movimientos sociales, porque hay personas que dicen, hay académicos que dicen que los movimientos sociales son una expresión de que, o sea, la gente siempre va a tener cosas por qué protestar. Esto es una visión, ¿no? No estoy diciendo que sea correcto, no, pero no estoy diciendo que la gente siempre va a estar molesta y va a tener cosas por qué manifestarse. Entonces, el hecho de que existan movimientos sociales nos habla de un sistema político maduro que les permite, o sea, que existen las reglas y las instituciones para que la gente pueda manifestarse. Y hay gente que dice que no, o sea, que los movimientos sociales son una señal de que las cosas no están funcionando bien, o sea, por algo existen. De lo contrario, la gente estaría contenta y no tendría por qué manifestarse. Entonces, no sé, o sea, pero estas son las dos perspectivas, ¿no? Entonces, yo en mi opinión muy personal, creo yo que el tema está como en que se deberían de facilitar los canales institucionales para que la gente pueda airear los problemas que tienen. Y una de ellas es haciendo ruido, ¿no? Como haciendo marchas y plantones. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Sí, pero no, de hecho incluso me produce otras preguntas, otras interrogantes. Y bueno, no puedo evitar relacionar el tema que usted está haciendo de los movimientos sociales con el derecho de participación política. Porque si hacemos una representación en proporción, la participación política, ¿qué porcentaje diría al día de hoy en México? Sí. Por la experiencia que usted tiene en su estudio, ¿qué porcentaje ocupa la participación política en movimientos sociales de este tipo? Y por otra, en la participación política institucionalizada. Como el derecho al voto y ser votado, por ejemplo. Pues, de hecho, hay un libro muy famoso de un politólogo americano, se me escapa el nombre ahorita, este tipo del capital social, Bowling Alone. Y mucha otra literatura más habla sobre el desencanto que tiene la ciudadanía. Robert Putnam, perdón, se me acordó el nombre. Putnam y otra gente más menciona el tema de que a las personas cada vez nos importa menos
los asuntos públicos y cada vez nos enclaustramos más en lo privado y para qué participamos, ¿no? O sea, y Robert Putnam pues utiliza unos indicadores para demostrar que la gente participa menos. Entonces, incluso también es un sentir generalizado, o es un pensar generalizado más bien, de que los mexicanos cada vez participamos menos, lo cual no es cierto. De hecho, el mexicano promedio, los mexicanos cada vez participamos más. Y eso está comprobado, o sea, y no nomás en marchas y eso, sino que también la participación electoral en México ha aumentado muchísimo. No tengo los datos ahorita, pero también la cantidad de marchas, también, o sea, no conozco un trabajo que se haya hecho, pero también ha aumentado. La cantidad de marchas también, esto también está comprobado que la cantidad de organismos de la sociedad civil ha quintuplicado, o sea, ha aumentado de manera exponencial. Entonces, yo no sabría si ha aumentado más la participación informal que la formal, o sea, pero lo que sí sé es de que las dos han aumentado de manera paralela, quizá una más rápido que la otra, dependiendo del año, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2011, 2012, o sea, la participación política informal aumentó muchísimo, ¿no? O sea, seguramente fue más la gente que estaba protestando que la gente que estaba votando, ¿no? Entonces, pero lo que sí es cierto es de que las dos han aumentado. Entonces, la tesis esta de que el mexicano no participa no es muy cierta, que digamos. O sea, en realidad los mexicanos que participamos más. Ahora yo le preguntaría, ¿a qué se debe que el Estado busque criminalizar, estigmatizar a los actores o a los movimientos sociales de forma integral? Ajá. ¿A qué podríamos responder esa pregunta? ¿Por qué a veces el Estado criminaliza estos movimientos sociales? Pues ¿Es por la posición de política que hay atrás de ella? ¿Les incomoda? O sea, ¿por qué razón? El Estado, bueno, pues eso, hay muchísimas, no puedo dar una respuesta definitiva porque en el caso que usted estudió, por ejemplo, no puedo dar una respuesta definitiva porque de nuevo, o sea, cada situación es diferente y cada movimiento social o cada instantes de participación política representan cosas diferentes, ¿no? Pero en este caso, con lo que usted estudió, sí, en este caso simplemente es porque les hacen ruido. En muchos simplemente es porque les hacen ruido, o sea, les incomoda la manera de gobernar, o sea, les vuelve más difícil la tarea de gobernar, y en otros casos también es porque apoyan posturas políticas disidentes, ¿no? O sea, en el caso de los indignados no fue así, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, los indignados, en España creció muchísimo el voto nulo, ¿no? En el tiempo de los indignados, porque era sin partidos, o sea, no nos representan. Entonces el sentir era generalizado hacia todo el aparato político institucional. Entonces, voy a decir que son esas dos cosas, ¿no? O sea, por las posturas políticas que pueden, disidentes que cargan detrás, que les hacen difícil el gobernar, simplemente, o sea, les batallan. Ahora yo le preguntaría, ¿qué hace que un movimiento como el que usted estudió en México no haya una claridad en cuanto a qué representa el movimiento y que haya habido distintas respuestas por parte de los participantes de este? Bueno, ¿a qué lo atribuiría? Eso es desde el origen, desde la génesis. Por ejemplo, el movimiento del matrimonio gay, pues es muy claro, ¿no? O sea, pero porque ese nació a partir de la agenda del matrimonio gay, o el movimiento en contra de los circos con animales, ¿no? O sea, porque se nació a partir de la idea. Entonces, el tema aquí de la falta de claridad se puede ver desde que la génesis fue a partir del estoy enojado. Entonces, eso impidió. Fue algo muy difuso. Sí, así es, fue algo muy difuso. Y eso pues no es algo nomás mexicano, o sea, sí, pasó en muchos lugares, ¿no? Con el Occupy Wall Street, también pasó lo mismo, o sea, porque no había una agenda, no había un menú de peticiones ni nada, o sea, y lo mismo pasó en el 15M, pero el 15M se fue sofisticando cada vez más, ¿no? También. ¿Y por qué? Ahora, ¿qué podemos decir en el caso del movimiento social que usted analizó en México? ¿Se fue sofisticando más? ¿Desapareció? ¿Se encuentra latente? ¿Cuál es la situación de este movimiento social que usted analizó en el caso de México? Y si tiene relación con su génesis, esta situación actual. Bueno,
que yo sepa ya no existe, no sé, de hecho hay como 2 que 3 personas que todavía cargan banderas del YUSO 132, pero que yo sepa ya no existe. La relación de la génesis con la existencia no del movimiento social, pues de nuevo, no sé, los movimientos sociales son algo bastante impredecible. O sea, no hay manera de saber cuándo van a aparecer y no hay manera de saber cuándo van a desaparecer. Y bueno, los que se conservan es porque se institucionalizaron. Hay gente que dice que, bueno, de hecho, en el momento en que un movimiento social se institucionaliza, deja de ser movimiento social. Por ejemplo, el Podemos en España es la coagulación del 15M. O sea, la gente que estaba en el 15M se juntó y dijo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un partido que vele por los intereses de la gente, y hicieron el Podemos. Pero el Podemos ya no es un movimiento social, es un partido político. Entonces, de nuevo, o sea, parece ser que los movimientos sociales son instantes. Son etapas. Sí, así es, parece ser que son instantes. Y para que queden coagulados, para que permeen, para que sigan existiendo en la sociedad, pues se necesitan institucionalizar y dejan de ser movimientos sociales. Se vuelven partidos políticos, sindicatos, no sé, agrupaciones, pero ya se vuelven otra cosa, ¿no? O sea, entran entonces en la dinámica del juego, en la dinámica que ellos mismos estaban, o que les provocaba la inconformidad. No necesariamente, porque a lo mejor no están en contra de eso. Por ejemplo, el movimiento del matrimonio gay pues no está en contra del aparato institucional. Ellos simplemente están en contra de que no se les permitiera poder casarse. Pero en el momento en el que se convierten en una asociación civil, por ejemplo, pues ya dejan de ser un movimiento social. Ya se vuelven en una asociación civil. Sí, porque en este caso la asociación civil es como el catalizador institucionalizado para poder hacer valer sus peticiones. Sí, claro. Ajá. Y toda aquella inconformidad que por la vía de la protesta se estaba realizando. Sí, así es. Y de nuevo, esto es la válvula de escape institucional. Uh-huh. Pero, o sea, esto es participación política formal. Uh-huh. O sea, pero los movimientos sociales por definición, tienen que ser informales. O sea, es participación política informal. Y tienen que ser pacíficos también. Ahora sí. Yo le preguntaría también, okay, ahora que está hablando de la institucionalización y no institucionalización de los movimientos sociales. Ya. ¿En qué medida es sano que un movimiento social busque las manifestaciones no institucionales como las protestas sociales, las marchas, los plantones, y no acuda a medios jurisdiccionales para hacer valer sus peticiones? Bueno, o sea, en su opinión. Sí, yo sería cauteloso con la palabra sano. O adecuado. Sí, bueno, y también sería mucho más cauteloso con la palabra adecuado. No soy sacerdote, pero lo que sí puedo decir es de que cumplen diferentes funciones. O sea, las marchas, las manifestaciones, los plantones, ese tipo de cosas, la función de ellas es generar debate público. O sea, que un problema que la gente o la opinión pública o los políticos no veían, ya hacerlo visible. Esa es la función. Ya canalizarlo hacia una ley, hacia una reglamentación, eso es otra cosa. Eso es la segunda parte. Pero la parte informal de la participación política se remite exclusivamente a hacer visible ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo no puedo saber si hacer visible ciertos problemas es sano o no. Nomás puedo decir que para eso son. Sí. Ya si quieren una legislación, eso ya es otra cosa. Ahí entra la sociedad civil, entran los políticos, entran los cabilderos y eso. Se lo comento porque cuando están los movimientos sociales, igual tal vez unos surjan de forma difusa, otros tengan más consolidado su génesis. Ya. Y muchos optan por la vía no institucional de las protestas. Yeah. Y muchas personas dicen, pero bueno, están protestando, están manifestándose, sí. Pero en ningún momento acuden a los medios jurisdiccionales para hacer defensa de sus peticiones. Sí. Nunca acuden a ellos, así como les dirían algunos. Claro. Es la precisión que tienen algunas personas. Sí, así es. Y otros dirán, no, que no se queden únicamente en un expediente o en la vía jurisdiccional, que hagan visible, que hagan público, que hagan sujeto de discusión, como ustedes señalaban hace unos momentos, este tipo de pretensiones que ellos tienen. ¿Debe haber un equilibrio? Es que, de nuevo, yo no puedo... desde su perspectiva, de lo que se analizó. De nuevo, yo no puedo juzgar si esta es la manera correcta o no. Ha habido diferentes instantes, pero porque hay movimientos sociales que de hecho nunca recurren al aparato legal, ¿no? O sea,
y hay desconfianza ciudadana y descontento que solamente recurre al aparato legal, ¿no? Entonces, es que son momentos históricos, o sea, depende de la génesis, o sea, no es algo que se pueda orientar. No es una regla aplicable a todos los movimientos sociales, no, entonces. Porque aparte es un tema muy, muy extremadamente poco estudiado, el tema de si los movimientos sociales son efectivos o no. Eso sorprendentemente está infraestudiado. O sea, no sabemos ahorita si son efectivos o no. O sea, si realmente sirven para mejorar la democracia o para cumplir la lista de peticiones que tenían. Pero hay otra gente, por ejemplo, hay filósofos, hay Amartya Sen, que dice que sí necesitas tener tu lista de cosas a resolver. O sea que las grandes luchas y conquistas que ha habido en el tema de justicia fue en base a tenían un problema específico que resolver. O sea, la lucha por la esclavitud, el derecho de las mujeres para votar, la jornada de 8 horas, etc. O sea, era porque querían algo en específico. Eso es lo que te dice Amartya Sen. Eso, no sé, ustedes se pueden tomar la libertad de si quieren o no traslaparlo al tema de los movimientos sociales, ¿no? Pero yo no puedo opinar porque todavía no o sea, está muy verde la cosa, ¿no? Perfecto. Y bueno, nada más mi última pregunta sería, ¿todo movimiento social empieza con una agenda definida, okay, previamente establecida, ajá, unificada? No, pues muchos que no, o sea, el 15M, por ejemplo, el 132, o el Occupy Wall Street, o la Primavera Árabe, o sea, todo cero, empezaron sin agenda. O sea, eso es lo que se puede rescatar de los movimientos estos sociales contemporáneos, de los del 2011, era que simplemente estamos enojados. O sea, era la manifestación de una cultura política y un sentir generalizado de descontento y desconfianza. Perfecto. Okay. Bueno, maestro Carlos, ya el tiempo ha concluido, infortunadamente. Nos encantaría discutir más de este tema y solo me restaría decirle si tiene algún otro comentario que agregar a esta entrevista y si usted va a seguir con esta línea con este tema de investigación. Sobre la última pregunta, creo que no. Creo que no, pero igual en un futuro sí. Porque, bueno, es que son instantes, ¿no? O sea, de hecho yo originalmente mi investigación de maestría iba a ser otra cosa, pero como me encontré inmerso en el tema y me tocó vivirlo en carne propia, pues entonces dije, pues ¿por qué no hacer esto? Porque esto se me hace más relevante. Pero no, ahorita pretendo trabajar otras cosas, ¿no? Que también son temas ahorita de debate público, así es. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos nuestros amigos de Grado Cero por haber escuchado este programa. Espero haya sido de su agrado y nos despedimos. Hasta luego.